Bien, Salmo 139, verso 7, simple, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿Dónde es la pregunta? ¿Dónde huiré de tu presencia? Y el pastor me decía, ponele título, porque a él le gustan los títulos, ¿cierto? Y a él le gustan los títulos para también publicarlos, pero yo tengo un poco como de pudor frente a eso y no me funcionó internet justo cuando quería, así que por eso pastor no lo publiqué. ¿Dónde huiré de tu presencia? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿A dónde? ¿Dónde me esconderé? Y ¿sabe por qué el hombre desea huir de la presencia de Dios? Cuando Dios es el creador. Dios es el sustentador, Dios es el Padre. Padre, Dios creó al hombre. En el Génesis dice que Él creó al hombre, que Él nos puso. Entonces, la presencia de Dios es el hábitat natural, o debiera ser el hábitat natural del hombre. Debiera ser un lugar de comodidad, debiera ser el lugar de refugio. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando llegamos a la casa de nuestros padres, los que todavía tenemos el privilegio de tener padres, es el lugar de refugio. Y aunque seamos adultos, llegar a la casa del papá y de la mamá es un lugar de seguridad para algunos. ¿Sabe? Porque eso debiera ser así. Mis padres, mi mamá siempre se lamenta que vivimos en muchos lugares de Santiago, siempre nos anduvimos, parecíamos nómades. Nosotros éramos medio nómades en la vida. Estuvimos en todos los colegios que usted se imagina, buenos y malos. Y dentro de eso también vivimos en muchos lugares, pero la casa del papá sigue siendo un lugar de refugio. Nosotros llegamos allá, mi esposo, que vivió toda la vida en el mismo lugar, ahí en Estación Central, llega a la casa de sus padres y lo primero que hace es abrir el refrigerador porque la casa de su mamá es el lugar de sustento. Se come lo que él, y cuando no hay lo que él desea, la mamá linda, preciosa, le dice, yo le voy a comprar, mi amor. Así que todavía lo regalonean. Pero la casa, entonces, el lugar de su presencia, el estar en su presencia, debiera ser para el hombre un lugar, ¿cierto?, de seguridad, de conformidad, un lugar donde quiero estar. Pero ¿por qué entonces el salmista nos dice, ¿dónde huiré? Ahora el salmista está adorando, está alabando, pero yo quise rescatar esta palabra porque hay muchos que no están adorando, sino que realmente hay días donde decimos, ¿cómo arranco de tu presencia? Porque el hombre quiere arrancar de su presencia. Hay una actitud. ¿Y qué produce esa actitud de arrancarse de la presencia de Dios? Una sola cosa, el pecado. El pecado vino a interrumpir. Me da risa porque cada vez que predico tengo que volver a Génesis y me digo, pareciera que siempre vuelvo al Génesis, pero es ahí, porque me impacta saber que hay un diseño original. Me impacta saber que la intención de Dios al crear al hombre no era pecado, no era separación de él, no era angustia. La intención, el original de Dios, seguridad. Es amor, es paz, es propósito. Por eso me encanta volver al Génesis, porque me recuerda que el propósito de Dios para el hombre es más de lo que hoy puedo ver y palpar. El propósito de Dios para el hombre es libertad. El propósito de la creación está ligada a su amor, a su entrega de amor. No es un propósito egoísta. Muchas de las teorías de la creación, ¿cierto? Porque hay algunos que niegan que Dios existe, otros que dicen que a través de una explosión pudo haber orden, cuando nosotros sabemos y la lógica nos dice que no es así. Y hay tantas teorías y una de esas que dice que puede haber un creador, pero que este creador nos dejó ahí y, como dice mi marido, echó a andar la bolita y se fue. Pero ¿sabe? La Biblia me enseña que Él ha estado presente en toda la historia. La historia me muestra que Dios ha estado presente. Mi historia me muestra que Él ha estado presente. Amén. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo, si yo veo mi historia, si tú puedes ver tu vida, ¿cuántos pueden ver a Dios en su vida? Y aunque tú estabas lejos de Dios, podemos contemplar su misericordia. Y tú dijiste, un día yo iba a morir, un día yo tuve un accidente, un día me pasó esto, pero Dios estaba ahí. Si no fuera por Dios, ¿qué sería de nuestra vida? Entonces la pregunta es ¿por qué el hombre quiere escapar? Y la primera vez que vemos al hombre queriendo huir de la presencia de Dios, Génesis 3,
Estamos hablando de la caída. Verso 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado produce la reacción inmediata de huir de la presencia de Dios. Que la primera reacción que el hombre tiene después de pecar es esconderse de la presencia de Dios. Porque antes de eso, siempre Jehová se paseó o era algo anormal. Era normal. Recordemos que Dios los crea para que tuvieran, ¿cierto?, relación con Él. Los creó para tener relación con Él. Entonces, que Dios estuviera, en su presencia estuviera, era normal, era su hábitat, era su respirar. Pero un día tuvieron miedo, un día se escondieron. ¿Y cuál fue ese día? El pecado. ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios nos produce confrontamiento al pecado. La presencia de Dios te confronta con lo que eres. Nos confronta con lo que estamos luchando. La presencia de Dios nos muestra que estamos desnudos. Dice, ¿por qué me escondí? Porque estaba desnudo, porque estaba vulnerable, porque había pecado. Y mucha gente se esconde. Uno de los motivos por qué se esconde de la presencia de Dios es por producto del pecado. El hombre no quiere escuchar a Dios. El hombre quiere estar lejos de Dios. Muchas veces, no sé si a ti te pasa que invitas a alguien a la iglesia, te recibe, pero dice, no, la iglesia no, ¿por qué? La iglesia te produce, ¿cierto? Porque me confronta. Confronta mi vida, confronta lo que soy, confronta lo que estoy haciendo, confronta mis pensamientos. Pareciera que entre más cerca de Dios estoy, más vulnerable me siento, ¿o no? Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero cuando yo era chica y mi papá andaba en esos días que no había, por ejemplo, sacado el documento de la revisión técnica y pasaba un carabinero y decía, líbranos, Señor, haznos invisibles. Y parecía que veía un carabinero y es preocupante, ¿cierto? Entonces, cuando estamos fuera de los límites, confrontarnos con la autoridad nos hace sentir incómodos. ¿Cierto? Y hoy día nos da risa porque nosotros tratamos, y el pastor es siempre bien correcto y trata de ser bien correcto en cuanto a los documentos, mantener todo en la fecha. Tenemos lapsus, pero son cosas así pocas, pero tratamos siempre de mantener. Pero produce temor ver los carabineros. Nos van a parar. Y ahí, si estás en lo correcto, no pasa nada. Quiero decirte que no pasa nada. No sé si le pasa. Y te produce una sensación de incomodidad, incluso de susto, pareciera que algo va a pasar. No sé cuántos de ustedes han estado nerviosos cuando los paran, pero gracias a Dios a mí nunca me han parado. Quiero decirle, de los años que manejo, nunca me han parado. Pero hemos vivido la experiencia junto a mi esposo y recuerdo un día que nos pararon y al final terminó siendo cómico porque el carabinero súper amable, se tiraron unas bromas y al final terminamos riéndonos, pero el solo hecho de estar cerca te produce como que estás haciendo algo malo, ¿sabes? Así a veces nos sentimos con la presencia de Dios. Por eso el hombre huye de la presencia de Dios. Por eso la naturaleza pecaminosa hace que la gente quiera estar lejos de Dios, porque no quiere sentirse confrontada o está tan cómoda sintiéndose bien, ¿no? Porque yo sé que si yo me acerco a su presencia, también voy a mirarme, va a ser como un espejo, pero de estos espejos que tienen aumento. Nosotros las mujeres sabemos de los espejos que tienen aumento, ¿no? De esos que usamos para la cara, ¿ah? Son maravillosos para algunas cosas, pero otras no. Mira, tengo arrugas. Mira, tengo esto, ¿cierto? Y comenzamos a vernos las imperfecciones. Porque a veces hay espejos, no sé si les gustan los espejos que uno se ve más delgado, ¿no? Maravilloso, ¿no? De esos espejos, tengo una amiga que me dice, me encanta tu espejo porque me veo más flaca. Pero es una cosa visual, hermano, no hace milagros el espejo, ¿cierto? Bueno, pero y así es, y nos escondemos. Hay gente que no quiere ver su realidad. Por eso huye.
Por eso cuando tú le das una palabra, sí, qué bonito, pero cuando tú los invitas a la iglesia, pareciera que se incomodan. No, déjame aquí nomás y yo algún día creeré, algún día daré el paso, porque huyen de la presencia de Dios. ¿Por qué? Y nosotros cuando estábamos muertos en delito y en pecado, ¿cuántas veces huimos de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nos arrancamos? Pareciera que no queríamos escuchar, porque cada vez que escuchamos una palabra somos confrontados a lo que tenemos que ser, confrontados a lo que tenemos que vivir. La presencia de Dios te confronta tu santidad, confronta lo que tú tienes que hacer, confronta a vivir en su voluntad. La presencia de Dios intimida a muchos, pero ¿sabes? La presencia de Dios debiera ser nuestro hábitat natural, porque cuando nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos aceptado a Cristo, debemos entender que cada vez que Dios nos confronta, Él nos perfecciona. Él nos perfecciona, Él saca de nosotros, Él quiere pulir y sacar de nosotros lo mejor. Y uno dice, pero saca lo peor. Sí, pues tiene que sacar primero lo peor para después sacar lo mejor de nosotros. Por eso el día de hoy es el llamado a no huir de su presencia. Pero uno dice, pero pastora, si estamos aquí, ¿cierto? Y cantamos, tu presencia es el cielo para mí, cantamos a veces. Hoy día yo buscaba canciones que hablaran de la presencia de Dios y no sabemos ni una. Hay una canción que me encanta que dice, correré hacia ti, Señor. Y ¿sabe? A veces cantamos, pero muchas veces huimos en la práctica. Huimos en la práctica. No queremos ser confrontados con lo que somos, porque a veces estamos tan cómodos con nuestra supuesta santidad que no queremos ser confrontados. Entonces el pecado vino a interrumpir todo, lo hemos dicho muchas veces, a interrumpir y a dañar el diseño original. El diseño original era que el hombre, su estado natural fuera la presencia de Dios, que respirara la presencia de Dios, que palpara la presencia de Dios. Pero vino el pecado y ¿qué provocó? Temor de la presencia de Dios. Ahora, ¿el problema es la presencia de Dios o el estado del hombre? La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿La presencia de Dios o el estado en que el hombre está? ¿Sabes? Yo quiero decirte que es el problema de nosotros. Es un problema del estado de nosotros. ¿Por qué? Como decía recién, somos confrontados. Somos confrontados. Y quiero que estudiemos y que podamos revisar a Jonás. Buscando otra palabra, me encontré con Jonás en el camino. Esta semana. Y Amós, Abdías, Jonás. Jonás es chiquitito, así que tiene que tener paciencia para encontrarla. Jonás, ¿cuánto no sabemos la canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, la gente lo tiró. ¿Y qué pasó? Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Y ahí ya me confundo de canción, me pasa otra canción. Con Eli estábamos ayer recordando esa canción y los dos empezamos en la segunda parte a cantar otra canción parecida, pero no era. ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Sabe? Jonás desobedeció. Y siempre yo pensé, y quiero reconocerle, yo pensé que Jonás había huido y arrancado y no haber hecho lo que Dios le estaba diciendo por temor. Recordemos que Nínive era una ciudad cruel. Recordemos que ellos habían sido los que habían lastimado por tantas veces al pueblo de Israel. Recordemos que Israel había sido capturado, habían matado a su gente, habían sido torturados por esta gente. Y Dios manda a Jonás. Y uno dice, es lógico entonces que él tuviera temor. Veamos el capítulo 1, verso 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amnitai, ¿cierto? Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, Jonás huyó ¿de qué? De la presencia de Jehová. Pero me llama mucho la atención que ¿cuál es la respuesta? Y vino palabra de Jehová. ¿Se fija o no? Palabra de Jehová. La característica de la presencia de Jehová es cuando hay palabra. En el Génesis nos habla que Jehová Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Qué hizo el hombre? Se escondió. ¿Por qué? Porque escuchó su voz. Vino Jonás, se escapa de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque escuchó su voz. La característica de la presencia de Jehová es su voz. Sí, nosotros tenemos el evento de mujeres. A todo esto nos preparamos ahora para el mes de mayo, nuestro encuentro Escuchando su Voz 2018. Yo no sé cuántos aplauden al Señor por eso. Hago promoción entre medio. Prepárense, mujeres, para mayo, Escuchando su Voz. Pero la respuesta debiera ser placentera, pero lo que produce en el hombre es huir, miedo. Y oyó la presencia de Jehová. Y Jehová le dijo. Y uno dice, y vino Jehová. ¿Cuánto le gustaría que Jehová mismo le hablara y le dijera, te quiero dar una tarea? Nos gustaría a veces. Pero la respuesta inmediata de este hombre fue huir. ¡Qué loco! A mí me parece como extraño, porque no justificó, no alegó, sino que se arrancó. Ahora, lo gracioso de esto, que él se escondió y quiso y pensó de alguna manera que huyendo de un lugar físico se iba a esconder de Jehová. ¿Qué dice? Se fue a Tarsis, ¿lejos de qué? De la presencia de Jehová. Mi pregunta es, ¿nos podemos esconder de la presencia de Jehová? Y este hombre, conociendo a Dios, aún así trata de huir. No parece lógico, pero funciona así. Porque el temor, cuando nuestros argumentos hablan más fuerte, pareciera que no es lógico, pero hacemos cosas raras para arrancarnos de la presencia del Señor. A veces el temor y no querer obedecer y no querer sujetarnos, pareciera que nos lleva a hacer cosas extrañas. ¿Ha tenido alguna vez temor y reacciona de una forma tan rara? Recuerdo cuando tenía aproximadamente 15 años, nos habían asaltado. Fue bien traumática la situación. Recuerdo que estaba con mi hermana y nos pusieron un arma en el pecho. Fue súper fuerte y nos quitaron las cosas. Gracias al Señor no nos hicieron nada más que solo robarnos. La cosa es que después de eso quedé varios días con miedo. Yo era súper archimiedosa en la vida. Yo todavía le tengo un poco de miedo a los perros, pero tampoco es tan terrible como al principio. No podía salir sola, ese es mi testimonio. No podía salir sola, sufría pánico en la calle, pánico, literalmente, tiritaba, sentía que me iba a desmayar. No sé si a alguien le ha pasado eso alguna vez, pero yo sentía, hoy pienso que era como ataques de pánico sentía. Y sentía y transpiraba, y cuando a mí me mandaban sola a la iglesia, yo vivía lejos, por hermano. Vivía en Gran Avenida, viví en la Florida, porque usted sabe que yo vivía en hartas partes, la Florida también. Y mi mamá nos mandaba a mí sola, y yo tiritaba. Pero si estaba con mi hermana más chica, me sentía segura. Una cosa tan extraña. Y recuerdo un día que iba en la micro, me bajo de la micro, y unos muchachos, chicos, así, me preguntan la hora. Yo usaba un reloj grande, y me preguntan la hora. ¿Sabe cuál fue lo chistoso de mi vida? Porque hoy día yo lo miro y era un chiste. Yo salí arrancando. ¿Sabes? Yo salí arrancando. Lo más divertido de todo es que yo arrancaba por esta vereda y los chicos iban por la otra vereda, riéndose de mí. Pero era tanto el pánico que yo no pensaba. Yo lo único que era correr. Pero mi pánico era el tanto que yo no pensaba que lo que yo estaba haciendo no cuadraba con la lógica. Yo hacía algo extraño, pero estaba con pánico. Como tenía tanto pánico, reaccioné a huir, a arrancar.
Los chicos me estaban preguntando la hora, un grupo de muchachos me preguntaron la hora, no tenían intención, pero mi miedo al trauma había sido tanto que arranqué. ¿Sabe? A veces cuando estamos, no logramos pensar en función de lo que sentimos, nuestras emociones hablan más fuerte. Yo no sé si a usted le ha pasado algo igual, o yo nomás soy la rara, pero tampoco les voy a preguntar a todos, porque no tendríamos tiempo para contar testimonios, pero cuando estamos confrontados a situaciones, reaccionamos de forma extraña. No sé si a usted le pasa, yo no quisiera, hoy día con la lógica digo, no, yo no haría eso de nuevo. ¿Cierto? Pero capaz que sí. Nadie sabe. Entonces, cuando estamos bajo presión, reaccionamos de forma extraña. Jonás huyó de la presencia de Dios. Ahora, yo siempre pensé que Jonás había arrancado de la presencia de Dios a causa del temor. Pero para mi sorpresa no es así. Jonás arrancó de la presencia de Dios a causa de lo que él sentía y su resentimiento contra Nínive. Era una ciudad que le había hecho tanto mal y los comentaristas dicen que Jonás era tremendamente patriótico. Era tremendamente amando a su nación, que no es malo, pero él odiaba a los de Nínive. Él deseaba el juicio de Dios. Por lo tanto, él no huyó de la presencia de Dios por temor, porque podemos huir por temor, pero muchas veces huimos para no aceptar su voluntad. Para no aceptar, prefiero no escucharte, prefiero no estar cerca de ti, para no hacer lo que me estás pidiendo, porque Jonás tenía por encima sus motivaciones políticas, lo llevaban a huir y no hacer su voluntad. Él era profeta de Dios. Él tenía un llamado, él tenía un ministerio, pero lo sobrepasaba sus emociones, lo sobrepasaba su enojo, lo sobrepasara saber que Dios podía perdonar a Nínive. Y eso lo lleva a huir, a no querer ser usado por Dios, a no querer ser el portador de la gracia, a no querer ser él el portador de la misericordia. Prefirió huir. Entonces hay motivos que nos llevan a huir de la presencia de Dios. Uno de esos es el pecado, pero otro es no aceptar su voluntad. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien, no hemos pecado, nos sentimos perdonados, pero nos sentimos tan justos que no queremos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero Señor, si ellos son malos, ¿qué voy a querer a llevarles decirles que se arrepientan? ¿Para qué? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Anda y pregona, predícales, dile que están haciendo lo malo. Pero él arrancó de la presencia de Dios, arrancó de la presencia de Dios y trajo mal, no tan solo para él, sino para todos los que estaban a su alrededor. Porque la desobediencia no tan solo trae un mal para ti, sino que afecta a los que están a tu alrededor. Así como cuando tú sujetas tu vida a Cristo, tú no tan solo traes bendición para ti, sino que bendición para todos los que están a tu alrededor. ¿Sabe? Muchas veces huimos de la presencia de Dios por pecado, por temor, pero también por no querer sujetarse. Por no querer hacer lo que Dios me llamó a hacer. Por no querer aceptar, porque la palabra de Dios me confronta. Y no me confronta tan solo a vivir en santidad y no pecar. Me confronta a amar a aquellos que son inamables, a cambiar, a aceptar que Dios puede perdonarlos. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado, pero ¿cómo Dios puede perdonarlos? ¿Cómo Dios puede usarlos si yo conozco su historia? Y uno los mira. Y después de años se convierten y uno dice, pero la vidita que llevó. La vidita que llevó. O sea, no te cuento, no sabís nada. Y le conocemos el currículum. Pero estamos dispuestos y queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero no que haga misericordia con otros. No aceptar la voluntad de Dios. No tan solo que Dios nos use para que otros se salven, sino que Dios nos use. ¿Sabe? Hay gente que no huye de la presencia de Dios para no hacer su voluntad, para no cumplir su llamado, para no sacrificarse.
Por lo tanto, está dispuesto a pagar un precio para no ser confrontado con tu carácter, porque la presencia de Dios, ¿qué produce? La presencia de Dios te santifica, la presencia de Dios te transforma, la presencia de Dios produce en ti cambios, te confronta en tu carácter, te confronta a morir, te confronta a trabajar con otros, te confronta a ser humilde. Eso hace la presencia de Dios. Pero muchas veces huimos de la presencia de Dios porque no queremos aceptar su voluntad. No queremos aceptar su voluntad. Déjanos aquí, yo con esto me conformo. Hay gente que se ha conformado con haber recibido la salvación, haber recibido tu perdón, pero no me pidas más. Yo aquí estoy súper bien. Yo con esto me conformo. Me has dado una buena pega, tengo una casita bonita, tengo a lo mejor el auto, pero no me pidas más. Y ¿sabe? Dios te pide más. Y Dios te pide más. Y la presencia de Dios te demanda más. Y la presencia de Dios te demanda cambios radicales. Y la presencia de Dios te demanda misericordia. Y la presencia de Dios te demanda perdón. Y la presencia de Dios te demanda más de ti. Y Jonás no estaba dispuesto. Entonces, yo quiero decirte que no fue por temor, fue por orgullo. Jonás escapó de su presencia por orgullo. Jonás estaba, ¿cierto?, tan amarrado al dolor que Nínive le había producido a Israel, que no quería ser él el que llevara la posibilidad de que este pueblo se arrepintiera. Porque al proclamar podía ¿qué producir? O más dureza en el corazón o arrepentimiento. Ese es el riesgo que corre cuando predicas. Cuando, ¿sabes? Gente que está en sus trabajos y pasa desapercibido. Son cristianos anónimos. No son alcohólicos anónimos, porque de eso ya lo sacó el Señor. Después pasamos a ser cristianos anónimos. ¿Por qué? Porque eso te va a demandar a ti cambios. Eso te va a demandar a ti frutos. Eso te va a demandar una vida consecuente. Porque no importa dónde estés, la gente te va a recordar quién eres. Jonás estaba en el barco, dice que hubo una gran tormenta y que los hombres le dijeron, clama a tu Dios para ver si tiene misericordia. Clama a tu Dios. Clama, la gente te va a decir, bueno, ¿y tú no eres cristiano? Bueno, ¿y tú no que ibas a la iglesia? ¿Tú no dijiste que tenías un llamado? Te va a demandar. Entonces preferimos muchas veces pasar desapercibidos, escondernos. Ni siquiera cantar si escuchamos una canción cristiana, ni tatarearla para que no cachen que somos cristianos. Nos hemos encontrado con sorpresa nosotros años en el colegio de nuestros hijos. Somos apoderados ya 6 años de nuestra experiencia de apoderado, ¿cierto? Estábamos criando, entonces, y nos daba risa. Nosotros somos súper abiertos con nuestra fe, con quienes somos, qué hacemos, qué ejercemos, aunque sabemos el riesgo que eso requiere, que mucha gente no nos va a entender, otra gente nos va a mirar mal, o otra gente nos va a pedir ayuda, que eso es más pega, ¿cierto? ¿Y dónde vamos? Y siempre ellos han sabido quiénes somos. El pastor ha ido a orar al director, al subdirector, a darle palabra, a regalarle libros. Hemos hecho así, siempre estamos moviéndonos con ¿qué haces tú? Nosotros somos pastores. Y dentro de eso nos empezamos a enterar que habían pastores en el mismo curso y no teníamos idea porque son cristianos anónimos. ¿Por qué? Porque ese frente al mundo te demanda. Te demanda una vida consecuente. Porque tarde o temprano alguien se va a parar frente a ti y te va a exigir lo que tú eres. Aunque ellos hagan lo que quieren, a uno le exigen. ¿Sí o no? ¿Cierto? Te exigen. Pero ¿sabe? Dios quiere que tú seas un proclamador, no importa dónde estés. Y ¿sabe? Él te va a confrontar las veces que sea necesaria para que tú vivas una vida en santidad. Una vida en santidad. Jonás había escapado de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él no quería misericordia. De hecho, él lo dice en el capítulo 4. Perdón, vamos a leer del verso 10 del 3 primero. Dice,
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4, verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y te arrepientes del mal. O sea, Jonás le da una explicación a Dios por qué huyó. Porque él no quería que hiciera misericordia. O sea, así de fuerte. No quería porque sentía que era injusto. Porque sentía que era injusto. ¿Sabe? Muchas veces, y hay gente dentro de las iglesias, o gente que deja de congregarse porque no quiere perdonar al otro, porque es injusto. No quiere ser confrontado al perdón porque tú sabes, o no sabes acaso, que Dios te va a confrontar a perdonar. Que Dios te va a confrontar a llevar misericordia. ¿Acaso tú no sabes que tienes que dar pasos de fe en esta área de tu vida? ¿Acaso tú no sabes que Dios te va a pedir que renuncies a ese dolor? Sabemos. Por eso hay gente que se aleja de la voz de Dios. Hay gente que se aleja de la presencia de Dios para no ser confrontado a hacer lo que Dios te demanda hacer. ¿Sabe? Somos confrontados a cambiar, a perdonar, a restaurar. Somos confrontados a llevar misericordia quiero, porque sabe, Él es un Dios perdonador. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Es poder perdonar y anunciar las misericordias. Jonás no estaba contento por ver frutos de lo que él había hecho, había ido y predicado. Cualquiera de nosotros estaría saltando en un pie. Oh, ganamos no sé cuántos para Cristo. Hasta el rey se arrepintió. Mandó a ayunar hasta los animales, dice la Biblia. Mandó a ayunar a todos. Nos vamos a volver. O sea, lo que Jonás había hecho había dado fruto. Pero él no estaba de acuerdo. Porque era mayor sus argumentos. Eran más grandes sus argumentos. Era más grande, cierto, su dolor. Era más grande su patriotismo. Era más grande su color político que hacer la voluntad de Dios. Por eso hay gente que ve a Dios de lejos y que huye de su presencia para no ser confrontados a morir. Porque cuando estamos en su presencia debemos morir. Debemos morir al orgullo, debemos morir a lo que pensamos, debemos morir a nuestros colores políticos, debemos morir. Y perdonar las veces que sea necesario. Anunciar a aquellos que nos han dañado que hay un Dios que perdona. Que hay un Dios que me perdonó a mí. Si me perdonó a mí, ¿por qué no lo puede perdonar a Él? ¿Por qué no puede perdonarlo a ella? ¿Por qué no puede ser usado por Dios? Nos cuestionamos y miramos de reojo cuando hay gente que ha sido inconsecuente, pero que de repente Dios los usa. Y los miramos así como, ¿sabe? Dios perdona, sí, y nosotros necesitamos un proceso de perdón. Un proceso de perdón. Dios tuvo que mostrarle a Jonás que Él era misericordioso. Él era misericordioso. Pero sabe, muchas veces nos escondemos de su presencia para no adquirir su corazón. Porque cuando estamos cerca del corazón de Dios, entonces nos parecemos a Dios y tenemos que hacer lo que Dios haría. Y Él nos demanda perdón, y Él nos demanda misericordia, y Él nos demanda nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces decimos, esta es la última oportunidad que te doy? No confío más, no creo más. Nínive había sido cruel. Tenía Dios todo por qué enjuiciar a Nínive, pero Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia y Él demandó de su siervo Jonás misericordia. Y su siervo Jonás, ¿qué hizo? Huyó porque dijo, mejor de lejos me voy a enterar por ahí que Dios ya los destruyó. Pero ¿sabe? Dios es misericordioso.
Y Él desea para nosotros misericordia. Dios quiere que nosotros reaccionemos en misericordia. La Biblia nos cuenta y nos relata que Jonás terminó en el vientre de un pez, que la gente, para poder calmar la tormenta, lo echó del barco, ¿cierto? Con mucho temor lo hicieron, pero lo hicieron. Lo hicieron y en su misericordia se lo tragó un pez. ¿Puede creer eso? No lo aplastó, no lo molió, no se ahogó, lo tragó un pez. Pareciera una caricatura. De repente vemos las caricaturas y ahora después de Jonás hay muchas caricaturas que hay algunos que viven dentro de los peces. Eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Eso pasa solo por la misericordia de Dios. Pero dice, en el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Porque no importa, cuando tú te alejas de la presencia del Señor, a veces caemos profundo en el Seol, en la muerte misma, porque no te va a llevar a nada a apartarte de su presencia. Y hay mucha gente que pasa su vida dando vueltas lejos de la presencia del Señor, por no querer escuchar, por no querer cambiar, por no querer ser confrontado. Pasa su vida, pero no importa dónde esa actitud te lleve, no importa si en el Seol Él te oirá. No importa dónde estés parado a causa de tu orgullo, a causa de tu pecado, a causa de tus temores. Si es en el Seol, ahí Él te oirá. Porque ¿dónde huiremos de tu espíritu? ¿A dónde huiremos de tu presencia? No hay lugar que nos esconda. El salmista dice, si en la noche me encubriera, ¿cierto? Si la noche me encubriera, ahí me ves. Porque no hay lugar que nos saque de los ojos de Dios. No hay lugar que nos aparte de su mirada. Y no importa dónde te lleve la actitud incorrecta de huir, ni porque huiste. No hay lugar donde tu voz no alcance a llegar a su presencia cuando clamas a Él. Él está escuchándote, Él está pendiente, Él está esperando que tú clames. Lo dejó vivir en un pez y ahí esperó y dijo, vamos a ver cuánto se demora en clamar. Y dice, en el seno del Seol me oíste, yo clamé y Él me oyó. Y Él me oyó, pero ¿sabe para qué? Lo saca de ahí para usarlo. Para usarlo. Una y otra vez Dios nos usa y nos mira con misericordia. Y aunque nosotros queramos arrancar de su presencia, Él viene, nos escucha, nos rescata y nos usa. Yo no sé cuántos pueden rendir un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él nos usa. Y a pesar de que nosotros podamos decir, no merezco que me uses, si yo arranqué de tu presencia, no he querido tener misericordia. Y ahí está Dios una vez más explicándole a Jonás por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Dice en el capítulo 4, ¿cierto? Porque Jonás salió de la ciudad después de que todos se arrepintieron y se fue a un monte enojado. Me voy a mirar de lejos a ver qué pasa, ¿cierto? Y ahí está la misericordia de Jehová, ¿cierto? Dice, le pidió a Dios que lo matara, ¿sí? Y le dice, Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada, ¿cierto? Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con esta ciudad. Él esperaba que Dios hiciera algo, pues si ello era justo, ¿sí? Y Jehová entonces, verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciere sombra sobre su cabeza, le librase de su
malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un rocío, viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, el cual no trabajaste, y tú no la hiciste crecer. En el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, Jonás estaba preocupado de una planta que hizo crecer, pero no estaba preocupado de la gente que iba a morir. Y Dios le tiene que decir: estás más preocupado si tú no la hiciste crecer. Tú no hiciste nada para que creciera. Pero ellos, Dios los ve porque los ama. Dios los mira, no saben, están, como dice en otro lugar, como ovejas sin pastor, porque Dios es un Dios misericordioso. El libro de Jonás es un libro, si bien está dentro de los libros proféticos, es un libro misionero. Un libro que revela la misericordia de Dios. Es un libro que nos habla del amor de Dios y que nos refleja el carácter que a veces nosotros tenemos. Estamos tan parados en ser justos, estamos tan parados en que yo estoy bien, que a veces olvidamos la misericordia. Pero ahí está Dios, una y otra vez, perdonándonos una y otra vez. Y si bien el libro no nos muestra qué más pasó, no hay como un desenlace final. Dios no se cansó de demostrarle a Jonás que Él era misericordioso, incluso con él. Porque ¿acaso Dios no pudo haber matado a Jonás si lo estaba cuestionando? ¿Cómo nos pasa a nosotros si alguien nos cuestiona? Cuestiona nuestra autoridad, cuestiona nuestra misericordia. ¿Cómo nos ponemos? Difícil. ¿Sabe? Dios tuvo la paciencia de enseñarle su misericordia, de enseñarle. Por eso la Biblia destaca: Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, pero ¿sabe? Hay lugares específicos donde nosotros podemos estar calmados en la presencia de Jehová. Dice, el salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ello. ¿Por qué la iglesia se aleja la gente se aleja de las iglesias? Porque aquí escuchamos la voz de Dios. Y la gente no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere ser confrontado. Jonás se escapó, ¿dónde? Se fue lo más lejos que él pudo, lo más lejos que pudo pagar, porque más encima dice que pagó. Estuvo dispuesto a pagar para arrancarse de la presencia de Dios. Pero ¿sabe? Hay mucha gente que deja de congregarse. Hay mucha gente que se queda en la casa. Hay mucha gente que mira de lejos. Pero yo quiero recordarte que no importa dónde estés, Él te alcanzará con su misericordia y te traerá de nuevo a casa para instruirte. Porque aquí te sanará el Señor. Porque aquí te dará propósito, porque aquí te preparará para que puedas salir y predicar el Evangelio. Aquí te preparará para que tú vayas y seas luz del mundo. Así que si llevas tiempo pensando, a lo mejor me congrego o no me congrego, este día si voy o no voy, si a lo mejor llevas tiempo sin congregarte, yo quiero decirte que deja de esconderte, porque Dios ya te vio. Dios ya te vio, porque si al Seol te llevó tu crisis, en el Seol Dios te escucha, ahí Él te escucha, y ahí Él te va a sacar, y ahí Él te va a usar, y ahí Él te va a enseñar todo lo que sea necesario. ¿Sabe? Él nos perfecciona. ¿Por qué Dios lo tiene que usar? ¿Por qué no pudo levantar a otro? Yo no lo sé.
Yo nunca voy a entender a Dios. Pero Él usa a quien quiere, lo usa con su carácter. La Biblia, los comentaristas relatan el carácter que muestra Jonás, un carácter colérico, era enojón, porque dice la Biblia que se enojaba cada rato, ¿no? ¿O no? ¿O no nos pasa a nosotros? Ya se enojó otra vez. Y el Señor se agarra la cabeza y dice, de nuevo está enojado. Y dice que Él, pero con todo eso, lo usó para llevar y declarar misericordia. Jonás, ¿sabe lo increíble de todo esto? Que Jonás fue así, lo sacó del pez y Jonás se fue así a Nínive. Como el Chavo, ¿ha visto el Chavo enojado? No quiero. Y se fue y predicó igual, enojado. Les predicaba así como sin ganas, a ver si no lo escuchaban. Le predicaba, yo me lo imagino así como que hablaba para adentro para que no se escuchara tan fuerte la voz, pero hice la pega. Pero ¿sabe qué pasó? La gente se comenzó a arrepentir. La gente se comenzó a arrepentir porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con el mensaje que estás entregando. No tiene que ver contigo, sino que por lo que portas. Él portaba un mensaje de salvación, Él portaba un mensaje de misericordia, Él portaba el mensaje divino, por eso Dios lo usó. Por eso la gente se arrepentía, no por su entusiasmo, no por su estrategia, no por cuán fuerte habló, sino por lo que Él portaba, el mensaje de salvación. Dios te va a usar, no tiene que ver con tu carácter, no tiene que ver si lo haces gozoso o no, tiene que ver con el mensaje que porta. En ti portas el mensaje de Cristo. Aleluya, aleluya. Cuán grande es su misericordia. Cuán grande es su misericordia. Por eso, querido hermano, hombre, mujer y niño que te encuentras en esta iglesia, deja de huir de su presencia. Porque si Él te llamó, si Él te ha amonestado a hacer, es porque Él tiene el control sobre tu vida. Él sabe por qué lo hace. Confía en su carácter. Confía en su carácter. Confía en su carácter. ¿Sabe? Jonás conocía a Dios tanto que él huía porque decía, si yo hago la voluntad de Dios, Él va a tener misericordia y nos va a perdonar. Eso fue su argumento. Y era más grande el orgullo, era mayor su orgullo que hacer su voluntad. El pecado nos aleja de la presencia de Dios, pero el orgullo nos aleja también de la presencia de Dios. El orgullo, el sentirnos justos, el sentirnos buenos, el sentir que yo hago las cosas bien, nos aleja del propósito de Dios. Pero yo quiero decirte que si tú estás escuchando esta palabra, Dios te está trayendo de vuelta a su casa. Dios te está trayendo de vuelta a su propósito. Dios te está trayendo de vuelta a lo que Él te llamó a hacer. Deja de resistirle. Es su problema con quien tiene misericordia. Es su problema si los perdona. Es su problema si los usa, no es el mío. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Estoy llamado a hacer la voluntad de Dios. Su palabra tiene que ser resonante en mi vida. Su palabra, ¿sabe? Hay gente que le produce, la voz de Dios le produce temor y huye. Pero a los verdaderos discípulos, su voz nos produce vida eterna. Esta semana, el pastor nos enseñaba la semana pasada, el día jueves de la semana pasada me parece. Usted no viene los jueves y usted se la pierde, quiero decírselo. Porque somos tan enriquecidos con la palabra. Y nos hablaba de la respuesta de los discípulos. Me parece que el jueves anterior, ¿cierto? Ahí en Juan 6, verso 68. Verso 66 en adelante dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esto está en el contexto de que sentían que la palabra de Jesús era muy dura, ¿cierto? Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y aquí viene la respuesta maravillosa, la respuesta a la de los discípulos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Para muchos, la voz de Dios produce confrontamiento y eso hace que huyan. No entienden. Para algunos la palabra es dura, para los que somos discípulos, la palabra dura para ellos, para nosotros es vida eterna. Es vida eterna, es vida eterna. Por eso, ¿dónde huiremos de su presencia? ¿Dónde iremos si no en su presencia? Si Él tiene las palabras que nosotros necesitamos. Él tiene las palabras que yo necesito. ¿De dónde? Mira, no importa si te quisiste esconder, estás aquí. Y yo quiero decirte que sus palabras comenzarán a sanarte. Sus palabras comenzarán a traerte fortaleza. Sus palabras, y aunque a veces parezcan duras, sus palabras te darán vida eterna. Y no tan solo para ti, sino que para todos aquellos que están a tu alrededor. Volvamos al Salmo para terminar. Pastor, voy a invitar al pastor Juan. Es que él invita a los músicos, entonces yo invito al pastor. Damos gracias al Señor por todos los dones que Dios le da a nuestro pastor, porque si no sería difícil. Cuando salen todos de vacaciones, yo el otro año les voy a pedir van a salir de a poquito. No, pero damos gracias al Señor porque puede cubrir en muchas áreas. Volvamos al Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano. Y si me asiara tu diestra, ¿cierto? Y dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aunque las tinieblas no encubran de ti. Aunque las tinieblas no encubran de ti, la noche resplandecerá como día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Una tradición judía que no se puede verificar dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos allá en el libro de los Reyes, verso 17. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque nos habla de la misericordia. De antes que él naciera, Dios lo había llamado. El hijo de la viuda. El hijo de la viuda. El hijo, él estaba para morir, dice la Biblia. Dice que su madre, si pensamos que es cierto, dice que su madre iba a preparar, ¿cierto?, un poco de pan para echarse a morir. Y Dios usó un profeta para traer vida a su casa y vida a sus generaciones y vida para poder declarar vida después. Porque cuando Dios hace un milagro y te resucita, Dios hace el milagro y te salva. Dios hace el milagro y te multiplica. La vida que Él te da es para que tú la repartas. No es para que tú te quedes ahí viviéndola. Es para que tú des vida. Él te dio vida. ¿Cuántos vivos espirituales hay aquí? Él te dio vida. Él te dio vida para que tú entregues vida. Él te dio de su misericordia para que tú entregues misericordia. Si es así, la viuda de Sarepta iba a morir porque no tenía otro sustento. Su hijo era pequeño, pero Él le dio vida hasta que se pudieron sustentar. No se acabó la harina, no escaseó el aceite, estuvo ahí. Él conoció la misericordia. Por lo tanto, Él debía entender la misericordia para entregarle. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido su misericordia? Entonces, dejemos de huir de su presencia.
Si has pecado, fiel y justo es para perdonarnos. Si confesaremos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Si es por temor, por sentirme incapaz, por decir yo no puedo, Señor, usa a otro, como todas las justificaciones que le dio Moisés en algún momento, pero mira, yo soy tardo en esto, tardo en lo... Pero Dios lo quiso usar igual, ¿cierto? Y a veces huimos de su presencia porque nos sentimos incapaces. Pero si es por orgullo, si es porque amamos más nuestra nación que lo que Dios quiere hacer con nosotros, si amamos más nuestros argumentos, ¿sabe? A veces estamos tan parados en el argumento que no aceptamos la voluntad de Dios. Por eso, ¿dónde huiremos de su presencia? Si subiera ahí al cielo, ahí me encuentra. ¿Sabes? Dios te va a hablar las veces que sean necesarias. Como sea, Él te va a hablar. ¿Sabes? No sé cuántas veces tú has querido arrancarte y llega alguien y te habla del Señor. Y de repente te encuentras en alguna situación. Y conozco a una mujer que hasta ahora está lejos de Dios. Pero cada cierto tiempo se encuentra con situaciones donde no le queda más que hablar de Dios. Y me ha dicho... Y ha confesado, dice, no tengo otra cosa que decirle. Ella ha decidido estar lejos. Pero cada vez se encuentra con gente que necesita. Y ella tiene que decirlo porque dice, ¿cómo no lo digo? Quiere huir de su presencia, pero Dios cada vez la alcanza. Y ahí está su misericordia para alcanzarla. Yo te pregunto, ¿por qué huyes de la presencia de Dios? ¿Por qué huyes de su presencia? ¿Por qué huyes de su presencia? ¿Acaso no quieres ser usado por Dios? ¿Acaso que sientes que es injusto que Dios perdone al que tú crees que no debe perdonar? ¿Por qué huyes de su presencia? ¿Cuántos pueden ponerse de pie y adorar al Señor y decirle, Señor, así como lo decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Tú me confrontas cada mañana y me muestras tu misericordia. Me estás recordando cada día que tú me llamaste. ¿Sabe? Hay gente aquí que se ha resistido al llamado de Dios, que prefiere un evangelio simple, sin problema. Déjeme aquí nomás, pastora, porque aquí yo estoy tranquilito, feliz. Pero te has resistido a ser usado por Dios. Porque una cosa es que estés dentro de la iglesia, pero eso no significa que no estés huyendo de la presencia de Dios, que no huyas de su voz. Mucha gente estando dentro de las iglesias se resiste a la voz de Dios en su vida, a ser usado por Dios. Pero en este día, yo no sé cuántos pueden darle gracias porque te alcanzó. Si estás ahí, si alguno de nosotros nos sentimos como Jonás en el pez y diciendo, estoy en el Seol, puedes levantar tu mano y decirle, yo sé que aquí me vas a escuchar. Yo sé que aquí me vas a escuchar. Yo sé que aquí me vas a escuchar. Quita de mí el orgullo. Quita de mí los temores. Quita de mí todo aquello que me impide escucharte. Perdónanos por cada vez que hemos querido escondernos de ti. Perdónanos cuando hemos buscado una y otra excusa para no hacer tu voluntad. Pero aquí estamos, Señor, haciendo la declaración que hizo el salmista. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque si yo subiera al cielo, ahí estás tú. Y si me escondiera en lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me metiera al mar, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? Haz conmigo lo que tengas que hacer. Señor, úsame donde quieras usarme. Señor, yo quiero ser sensible. Confróntame, Señor, con lo que tengas que confrontarme. Yo no quiero vivir una vida simple. No quiero una vida huyendo. Yo quiero una vida, Señor, viviéndola conforme a tu corazón, Señor.
Y si para eso me tienes que, Señor, transformar, darme un apretón fuerte, yo estoy dispuesta. Yo no sé cuántos le pueden decir al Señor: trátame si es necesario, trátame si es necesario, trátame si es necesario, confróntame si es necesario. Pero yo no quiero estar lejos de tu presencia, no quiero vivir sin tu presencia.